Ok, vamos a continuar, porque esto es lo que más necesitamos, perdón. Perdonarlos por los 6 meses, ¿verdad? Vamos a volver al tema del perdón, porque hermanos, como este tema del perdón es un tema que principalmente en los cristianos evangélicos creemos que es un tema que conocemos, que entendemos, pero la realidad es un tema en el que conocemos, pero muy superficialmente acerca del perdón. Es por eso, ¿verdad?, que pues he decidido, el Espíritu Santo, Dios me ha guiado a hablar de este tema, y este ya es el cuarto mensaje, porque lo que necesitamos es entenderlo, pero tal y como la Biblia lo presenta, en toda su profundidad, no nomás en lo superficial. Porque fíjense, leyendo acerca sobre este tema, ¿verdad?, del perdón y las estadísticas, ¿verdad?, en cuanto al perdón en el mundo de la iglesia, en realidad las estadísticas indican que los cristianos tenemos un conocimiento muy superficial de lo que es el perdón. Y luego, para acabarla, lo que conocemos superficialmente del perdón, muy poco lo practicamos o lo vivimos. ¿Dónde quedamos? En la calle, ¿verdad? Mal. Porque si poco verdaderamente sabemos y poco de lo poco practicamos y vivimos, es por eso, ¿verdad?, que tenemos matrimonios deshaciéndose, amistades quebrando, iglesias dividiéndose, miembros yéndose de las iglesias y brincando de una iglesia a otra, otra. ¿Por qué? Porque en realidad no hemos entendido lo que es el perdón. Y lo poco que hemos entendido no lo hemos vivido. Entonces tiene que tener consecuencias eso. Leía también, hermanos, ¿verdad?, que se me hizo curioso, ¿verdad?, que en los clubs, no estoy hablando de clubs de cantinas o algo, no, como el club de Leones y el club Rotario o el club, cualquier club de grupos políticos, ¿verdad?, como el club Lincoln Club, todos los clubs que hay. Los miembros de esos clubs son más fieles en mantenerse en ese club por años y años y por generaciones. Luego vienen las otras generaciones y se unen al club, los hijos, y se mantienen ahí en el club. Son más fieles en mantenerse dentro del club que los miembros de una iglesia mantenerse en una iglesia por generaciones. ¿Por qué será eso, hermanos? ¿Por qué será eso? Que son más fieles en un club secular, de mantenerse fieles a ese grupo, que en una iglesia mantenernos fieles a lo que decimos es mi familia en Cristo. ¿Por qué será, hermanos? Quiero que verdaderamente lo pensemos con seriedad. A mí no me gusta ocultar lo que aprendo, lo que veo, aunque nos cale, se los tengo que compartir. Pero ¿por qué será? Bueno, es por lo que les he estado diciendo, como simplemente el mensaje pasado. Bueno, el mensaje pasado fue el Día de las Madres, ¿verdad? Pero el antepasado sobre este mismo tema. Que tenemos expectativas erróneas aquí. Y allá tienen expectativas correctas. O sea que en un club, pues la expectativa es, porque, o díganme ustedes, en un club no se ofenden los miembros unos a otros. Sí. Y aquí en la iglesia no nos vamos a ofender unos a otros. También es lo mismo. ¿Por qué? Porque los que están allá son humanos imperfectos, y los que estamos aquí, ¿qué somos? ¿Perfectos? Humanos imperfectos igual. Entonces nos vamos a ofender. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Por qué aquí nos ofendemos y nos vamos y allá no? Es la expectativa, lo que les digo. Allá esperan, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque pues dirán, ay, este loco, y ay, este borracho, ay, pues, ¿qué puedo esperar de fulano y mangano? Son gente, muchos que no son cristianos, son del mundo y todo así. Entonces las expectativas no pueden esperar
gran cosa uno de los otros, pero aquí esperamos perfección. El pastor no me saludó, algo trae contra mí, luego lo que predicó era para mí. No, yo ya no voy a ir. Entonces la expectativa es perfección aquí. La expectativa aquí es que no me ofendan. Y si me ofenden, qué gran susto, me ofendió lo que me dijo, la cara que me hizo y que no me volteó la cabeza y bueno, tantas cosas que luego vemos, ¿verdad? ¿Y qué les decía yo la semana pasada en cuanto a cómo debemos de usar el ejemplo de Dios mismo para con nosotros, el cómo nosotros debemos de practicar ese principio bíblico que el amor cubrirá multitud de pecados? ¿No vimos eso? Entonces, si tenemos esa clase de amor divino como Dios, Dios también nos pasa mucho. ¿Verdad que no está constantemente ofendido y haciéndonos que paguemos cada una de las cosas que le hacemos? ¿Cree usted que nos está cobrando y haciéndonos que paguemos cada una de las cosas? ¿Se imaginan? Nadie de nosotros estaríamos aquí. Nadie. Pero no. Dice la Biblia, ¿verdad? Como vimos la vez antepasada, que Dios es misericordioso y compasivo y paciente con nosotros porque Él recuerda que únicamente somos polvo. Así dice, lo vimos, ¿verdad? Entonces, si nosotros también usamos ese mismo principio y cuando yo lo ofende, diga, ay, polvito, cálmate, polvito, y lo toma no tan a pecho, no tan, ay, como una daga en el corazón, ¿verdad? Incurable. Entonces, no le va a hacer tanto efecto como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no manejamos correctamente una herida, una ofensa? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que vamos a ver, hermanos. Amargura. ¿Ok? Ahora, voy a estar hablando sobre la amargura. Y quiero que entiendan, hermanos, que también en lo que estuve viendo, ¿verdad? de la amargura, a la gran mayoría de las personas, cuando se les pregunta, ¿cree usted que usted tenga alguna raíz de amargura contra alguna persona? No. 90 y tantos % dijeron que no. Ahora, si les pregunto a ustedes, ¿qué van a decir? ¿Que sí o que no? Yo no sé, ¿verdad? Pero de acuerdo a las estadísticas, la gran mayoría va a decir que no. Y sin embargo, estos mismos estudios estadísticos, ¿verdad? Dicen cuando es al revés, la gran mayoría tienen algo de amargura, tienen una raíz de amargura contra alguien, contra los padres, contra el tío, contra el primo, contra el pastor, contra el hermano de la iglesia, contra el patrón, contra el compañero de trabajo, contra alguien hay una raíz de amargura ahí. Pero sin embargo dicen que no, yo no la hago. Se hacen como que nada, pero la realidad es que está ahí la raíz de amargura. ¿Okay? Entonces, el propósito del mensaje es que podamos entenderlo. Ahora, ¿cuál es el propósito de entender un problema desde la perspectiva bíblica? ¿Cuál es el propósito? ¿Nomás aprenderlo o corregirnos? Corregirnos. Entonces, otra vez les vuelvo a decir, no caigan en la tentación de decir, hijo, que estuviera mi mamá aquí, que oyera mi hijo esto. No, es para usted el mensaje. Es para usted el mensaje. Si sale de aquí y dice, el pastor me predicó a mí, sí es cierto, a usted le prediqué, es para usted el mensaje. Directito se lo estoy aventando. ¿Ok? Sin tocar baranda. Va para usted. Ok, ¿por qué? Porque fíjense lo que la Biblia nos dice. El Señor nos hace una advertencia, y es una advertencia para la iglesia, para nosotros. En Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Ok? Bueno, aquí nos está advirtiendo acerca de que no nos amarguemos. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí siempre en las traducciones bíblicas, una de las cosas que tienen los traductores es que ellos, como son expertos en el lenguaje,
se sienten frustrados de ver todo lo que esa palabra en realidad significa en el original, pero que tiene nada más que poner una palabra que equivalga. Es por eso que después ellos mismos dicen, no, yo voy a hacer una parafrasis, o voy a hacer una traducción más dinámica, que quiere decir que le puedan poner más palabras, aunque no estén en el original, pero que puedan dar la idea más completa de lo que dice el original. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice asegúrense, o sea que está hablándonos aquí a todos, diciéndonos, hey, tengan cuidado, cuídense unos a otros, de que no vayan ustedes a dejar de vivir en base a la gracia de Dios. Tengan cuidado de no vivir de acuerdo a la gracia de Dios, porque si ustedes permiten amargarse en su vida, entonces este veneno de la amargura va a causar dificultades en su vida. Va a causarle dificultades, y no tan solo en su vida le va a causar dificultades, sino que esa amargura va a afectar a la gente a su alrededor y va a corromper a muchos, va a dañarlos también, los va a pudrir también a la gente a su alrededor. Eso es lo que va a hacer la amargura. ¿Okay? Ahora, para esto, les voy a enseñar este mismo versículo, pero en una amplificación, ¿ok? Lo que le llaman en inglés the Amplify version. La amplificación dice así: ejerciten precaución y estén atentos de cuidarse unos a otros. Que nadie se aparte y deje de vivir por la gracia de Dios, que es su favor inmerecido, con el fin de que ninguna raíz de amargura, resentimiento u odio crezca y cause problemas y amargo tormento, y muchos entre ustedes sean contaminados y envenenados por ella, haciéndoles daño en su vida espiritual. ¿Se fijan? Amplificado. Cuando un traductor ve y dice, déjalo amplifico porque esto está bien suave, quiero que lo entiendan, ¿verdad? Entonces hace una amplificación y podemos ver más claramente lo que está diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces es una advertencia poderosa para nosotros, ¿okay? Para mí, ¿okay? Acéptelo para usted, ¿ya? De que tengamos mucho cuidado por esto. Ahora, ¿cuándo es que nosotros nos empezamos a amargar? ¿Cuándo es que nosotros nos amargamos? Bueno, la amargura, hermanos, es una reacción a una ofensa, ¿ok? Esa es la manera en la que nosotros respondemos a algo que no nos gustó de otra persona, ¿ok? Por eso, la amargura como una respuesta a la ofensa nunca es agradable delante de Dios, ¿ok? Y debemos de entender eso, porque nosotros como cristianos vivimos para agradar ¿a quién? ¿A quién? ¿Sí la cree? Espero que la crea de veras, porque esa es, vivimos para la honra y gloria de Dios. Para eso el Señor nos salvó, para que vivamos para su honra y su gloria, para agradarle a Él. Es por eso que decimos, mi Señor. Si yo digo que Él es mi Señor, es a Él al que tengo que agradar, no a mí mismo. No a mí mismo. ¿Okay? Pero es lo que vemos aquí, ¿verdad? La amargura como una respuesta a alguna ofensa nunca es agradable delante de Dios. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no es agradable? ¿Por qué no es la manera correcta de cómo responder ante una ofensa? Porque, ¿verdad que muy fácilmente podemos nosotros verlo como algo lógico y hasta natural? Decir, pero pues es natural, si me ofenden y me hieren, pues claro que... Pero es que, hermanos, tenemos que entender que existen dos niveles de vida. El nivel de vida en el que yo vivía antes de Cristo, vivía al nivel del mundo, al nivel de la carne,
Vivía yo nada más de acuerdo a mi naturaleza pecaminosa. Ese es un nivel de vida. Pero en Cristo Jesús, una vez que nacimos de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿creen que debemos de seguir viviendo en ese nivel? No, ahora es otro nivel, al nivel espiritual. Entonces, para el nivel humano y carnal, responder con amargura es normal y correcto. Por eso usted puede ir con un psicólogo humanista y no va a haber nada malo con eso. Al contrario, nomás le va a dar ejercicios ahí de que, mire, agarre esta almohada y pégale con ganas, dígale, este es mi tío, dele con ganas. Y hay toda clase, ¿verdad?, de terapias que dan, ¿verdad? Las he leído todas y nomás es para causarme risa, ¿verdad? Como a ustedes les dio risa, ¿verdad? Ver cómo el humanismo trata los problemas, ¿verdad?, emocionales, espirituales de la persona. Pero nosotros somos cristianos. Y nosotros tenemos que acudir al mejor psicólogo, al mejor médico de todo, que es Jesucristo, la palabra de Dios, y nos enseña cómo podemos nosotros superar estos problemas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es la manera correcta? ¿Por qué no es la manera correcta? Porque, número uno, la amargura es contraria a la gracia de Dios. ¿Cómo debemos nosotros de vivir? ¿En base a la gracia de Dios o en base a la ley? ¿Cómo fue usted salvo? ¿Por la ley o por la gracia? Y por eso es que dice la Biblia, así como fuiste salvo por la gracia, continúa viviendo en la gracia. Así es por eso que la locura de los Gálatas que el apóstol Pablo dijo, me tienen sorprendido. Que comenzaron bien, comenzaron por la gracia. ¿Quién los embrujó para creer que ahora tienen que continuar por la ley? ¿Quién? Y entonces muchas veces nosotros así actuamos porque la amargura en realidad es una forma de ahora yo pensar de querer venganza, de querer justicia, de querer que la ley se le aplique a esa persona. Ojo por ojo, diente por diente, esa era la ley. ¿Okay? Entonces, la amargura es contraria a la gracia. La persona que está amargada contra otra persona no está extendiendo gracia al prójimo. ¿Verdad que no está extendiendo gracia? No, para nada. Para nada. Entonces es contraria a la gracia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes el versículo? Otra vez volviendo al versículo. Ejerciten precaución. Dice, tengan mucho cuidado y estén atentos de cuidarse unos a otros. O sea, me tengo que cuidar yo y ayudar a cuidarnos unos a los otros. Que nadie se aparte y deje de vivir por la gracia de Dios. ¿Se fijan? Cómo es contraria a la gracia de Dios, la amargura. Está diciéndonos y advirtiéndonos aquí, dice, si tú dejas que crezca una raíz de amargura contra alguna persona, olvídate. La gracia de Dios sale por la otra puerta. Y lo único que va a entrar va a ser un legalismo de querer venganza, juicio. De tal manera, ¿verdad? Que cuando tú sepas que a esa persona le pasó algo malo, te vas a gozar. Hasta vas a celebrar, vas a hacer una carne asada y vas a invitar al pastor a celebrar. Hay fiesta. Es que me invitan, ¿eh? Ok, entonces vemos que por eso la amargura es contraria a la gracia, la amargura es contraria a la vida en el Espíritu. ¿Ok? Que es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que vivir. ¿Ok? Ninguna persona, que eso es uno de los problemas que tenemos hoy en día en el cristianismo. Como estamos muy superficiales en todo, creemos que yo puedo vivir en la carne y a la vez creer que estoy en el Espíritu. Por eso que he encontrado personas, por ejemplo, que están viviendo en fornicación, pero creen que son unos buenos cristianos espirituales. Y en muchas iglesias así lo van a ver.
No va a haber problema en que esa persona sea un maestro en una clase, tenga una célula en una casa, aunque nomás vivan juntos o que canten en un grupo, en el coro, lo que sea. No lo van a ver como un problema, ¿verdad? A ese punto hemos llegado de superficialidad. Y es lo que le llaman, ¿verdad? El de una iglesia supuestamente ser práctica, de querer crecer, y no importa, ¿verdad? Y la mentalidad nomás dicen, es entre usted y Dios. Oh, entonces, y se oye muy aceptado. Oh, sí, entre yo y Dios. Okay. Pero no, la amargura es contraria a la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, ¿verdad que no va a encontrar usted ahí cuando dice, y el fruto del Espíritu es amargura? ¿Lo ha encontrado ahí? ¿Lo va a encontrar en dónde? ¿En el fruto de qué? De la carne, no en el fruto del Espíritu, en el fruto de la carne. Entonces, cuando nosotros dejamos que se establezca amargura contra alguien, resentimiento contra alguien en nuestra vida, en realidad no estamos permitiendo que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestra vida, controle nuestra vida. Es imposible, es una contradicción. Por más que usted lo quiera encontrarle la manera lógica de meterlo a la fuerza y decir, no, sí se puede. Pues tal vez sí se pueda en su mente, pero en realidad, en experiencia, no se puede. La amargura es contraria al amor. ¿Okay? La amargura es contraria al amor. Dígame usted, cuando usted está resentido contra una persona, está amargado contra una persona, ¿está usted extendiendo amor hacia esa persona? No, amor no, tal vez lo quiera a mordidas, pero amor no. ¿Ok? Amor no. Y sin embargo, ¿se fijan cómo es diferente a lo que el Señor quiere de nosotros? Porque vamos a poner, esa persona lo ofendió a usted. Y usted dice, no, es que esa persona me ofendió y tiene que pagar y usted no le puede extender amor. ¿Qué es lo que nos dijo el Señor Jesucristo? Porque fíjense, tenemos que entender como un sesgo diferente que hay en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo era como un predicador revolucionario? O sea que él usaba, ¿acaso él usó el Nuevo Testamento para predicar? ¿Qué usó? El mismo Antiguo Testamento, lo mismo que usaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los rabinos, los ancianos, todos los líderes espirituales de Israel, lo mismo que él usó. Y sin embargo, ¿qué decían de Jesucristo? Es que él tiene palabras de vida. Él predica de una manera diferente. ¿Y a quién seguían? A Jesucristo, por eso es que había celos de los líderes espirituales, porque las multitudes lo seguían a él, y ellos celosos como diciendo, esta gente qué ignorante, aquel no graduó de Harvard y lo andan siguiendo, y yo que gradué de Harvard no me quieren escuchar. Entonces estaban con ese recelo contra el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la manera en la que principalmente vemos que fariseos, saduceos, escribas y rabinos enseñaban, era siempre con un sesgo y un énfasis fuerte en la ley. La ley, ojo por ojo, diente por diente, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. ¿Okay? Vivir en base a la ley. Vino Jesucristo y por eso cuando Él empezó a verdaderamente enseñar lo que era el espíritu de la ley, porque no le cambió, dice que Él no vino a cambiar la ley, sino que vino a darle su verdadero significado a la ley, ¿verdad? Haciendo ver que nos enseñó que la ley nunca fue dada por Dios para salvarnos o justificarnos, sino que la ley fue dada por Dios para hacernos ver que estamos perdidos, que somos pecadores. ¿Sí? Entonces viene Jesucristo y empieza a decir, en vez de decirles ojo por ojo, diente por diente, dice, ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. La amargura es contraria al amor. ¿Por qué? Porque usted no puede... Si usted considera a esa persona su enemigo, ¿qué es lo que le dice el Señor que tiene que hacer con él? ¿Amargarlo? ¿Amargarse? ¿Tenerle resentimiento? ¿Desearle lo peor? No.
¿Verdad que no? ¿Verdad que la amargura es contraria al amor? Y es así como nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Dice la Biblia que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Derramado, entonces no tenemos pretexto para decir, pues sí, pero es que yo no soy Jesucristo. Que es lo que muchas veces yo oigo personas que me dicen, sí, hermano, pero es que ese era Jesucristo. No, tenemos muchos ejemplos de que no nomás Jesucristo. Número 4, la amargura es contraria a la paz. A la paz. Ok, volviendo, ¿verdad? A la amplificación, ¿verdad? Que les estaba enseñando de Hebreos. Dice, ejerciten precaución y estén atentos de cuidarse unos a otros, que nadie se aparte de vivir por la gracia de Dios, de su favor inmerecido, ¿verdad? Que eso es lo que la gracia de Dios es, un favor inmerecido. Y si yo extiendo gracia hacia mi prójimo, es que estoy haciéndole un favor que no se merece, porque lo que la persona se merecía, sí, era justicia, ojo por ojo, diente por diente, pero no, Dios no hizo eso conmigo, yo no lo voy a hacer contigo. ¿Se fijan? Eso es lo que es la gracia de Dios, dice, con el fin de que ninguna raíz de amargura, resentimiento o odio crezca, que ese es uno de los propósitos de este mensaje, de que les voy a explicar lo más posible acerca de la amargura. ¿Con qué? Para que en cuanto usted vea el inicio, ahí usted lo detenga. Desde el inicio. Y no deje que se siga todo su proceso. Porque ahorita vamos a ver sobre el proceso. Que no siga. Entonces aquí nos dice que ninguna raíz de amargura, resentimiento, odio crezca. Porque esto va creciendo. Y cause problemas y amargo tormento. Entonces, se fijan ustedes, está hablando de que le va a causar paz o tormento. Tormento, entonces la amargura es contraria a la paz. Y el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero muchas personas no la experimentan. ¿Por qué? Porque hay raíces de amargura. Hay tormento en sus vidas. Por eso no pueden experimentar, por eso muchas personas mejor se rinden, se van de la iglesia, no quieren saber nada, porque dicen, todo suena muy bonito, pero no es verdadero. Es porque no lo están viviendo, no lo están obedeciendo, eso es todo. Cuando uno está obedeciendo lo que está uno aprendiendo, la liberación se va experimentando y se va viendo la realidad de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Pero si no le hago caso y yo sigo terco y terco en mi resentimiento, pues por más que venga a la iglesia, por más que vaya a estudios bíblicos, por más que vaya a conferencias, por más que vaya a retiros, por más música que oiga, por más que baile, brinque, llore y haga lo que sea, no va a terminar. Aquello va a estar ahí todavía. Entonces, es contrario, ¿verdad?, a la paz. Y también, hermanos, la amargura es contraria a la edificación. ¿Qué dice la Escritura que debe ser el propósito para reunirnos? ¿Para edificarnos o para destruirnos? Para edificarnos, ¿verdad? Para edificarnos, eso es lo que debe ser. Y sin embargo, fíjense lo que dice aquí. Dice, causa problemas y amargo tormento, y muchos entre ustedes sean contaminados y envenenados por ella, haciéndoles daño en su vida espiritual. ¿Qué es esto? ¿Destrucción o edificación? Es destrucción, no es edificación. Entonces, la amargura va en contra de lo que es la edificación entre nosotros. ¿Por qué creen que así como de una manera automática, con una persona, y sobre todo cuando está bien amargada, le damos la vuelta, le andamos huyéndole? Porque en un ratito nos puede meter en su depresión, en un ratito nos contamina. Porque es un veneno, la amargura. Entonces en un ratito contamina esa persona amargada. Entonces vemos que es contrario a la edificación, es contrario también al testimonio cristiano. ¿Okay? Déjenme ponerme al parejo. Contraria a la paz, contrario a la edificación, y la amargura es contraria a un testimonio cristiano. Porque díganme ustedes, hermanos, una persona
que tiene una raíz de amargura contra alguien y manifiesta estas características, ¿verdad? Que no está viviendo por la gracia de Dios, ¿ok? Que no está viviendo bajo el control del Espíritu Santo, ¿ok? Que no está extendiendo y practicando el amor de Cristo en su vida, que no tiene la paz de Dios en su vida, que no se reúne para edificación. Dígame usted si tiene un buen testimonio cristiano esa persona. No va a poder tener un buen testimonio cristiano, ¿ok? No importa qué tantos años pueda tener en una iglesia, no va a poder tener un buen testimonio cristiano. Y luego, hermanos, número 7, la amargura es contraria a la seguridad de la salvación. Y otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Podrá una persona sentirse segura de su salvación si no vive por la gracia de Dios? ¿Es legalista? No camina en el Espíritu Santo, no manifiesta el fruto del Espíritu Santo, no hay amor, no hay paz, no busca la edificación de las personas, sino busca la oportunidad para esparcir su veneno. ¿Okay? ¿Cree usted que esta persona va a sentir una gran seguridad en su salvación o va a estar siempre dudando de que si soy salvo o no soy salvo? Y muchas veces las personas no se dan cuenta del por qué ese problema y esa duda que recurre y recurre, seré o no seré, seré o no seré, puede ser que tenga una raíz de amargura en su vida, ahí, ¿verdad? Que no le permite poder experimentar aquello. Entonces, hermanos, tenemos que entender que ahora estamos en Cristo Jesús. Cuando usted está en usted, claro que tiene toda la razón y todo el permiso para amargarse. Pero cuando usted está en Cristo, ¿tendrá razón y permiso para amargarse? No, hermanos. Por eso, ¿verdad? Como cristianos, nosotros ya no podemos responder a lo que venga a nuestra vida. Heridas, abuso, engaño, la crítica, la mentira, el rechazo, de alguna manera, ¿verdad? Que se nos venga la vida. Entonces, la única manera que nosotros, ahora como cristianos, debemos de responder es como el Señor responde para con nosotros, que es con perdón. Es la única manera. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, yo soy cristiano, está diciendo, yo soy como Cristo. Yo me comporto como Cristo. Yo vivo como Cristo. Yo quiero reflejar a Cristo. ¿Se fija? Es toda la opción que nosotros tenemos como cristianos. La amargura está bien, se la puede dejar a una persona que no está en Cristo, pero nosotros, ahora, hermanos, tengan mucho cuidado, porque como les digo, la amargura es engañosa. ¿Por qué? Porque díganme ustedes, si uno se amarga de la noche a la mañana, que vamos a decir, usted no tenía amargura contra una persona y en 24 horas ya está bien amargado. No, no es así. La amargura va como cuando uno pone agua a fuego lento. Y ahí está, poco a poco, aquella agua pasando, que llega a la tibieza y luego se empieza a poner caliente y a hervir. Así es la amargura. Por eso es que en el estudio que se hizo y que la gran mayoría de las personas no consideran que tienen ninguna raíz de amargura en su vida, decía el estudio, es por eso, dice, porque como no fue algo notorio de la noche a la mañana, sino que fue poco a poco que empiezan a pensar y a meditar y a cavilgar y a amargarse, y poco a poco aquello aquella amargura va poco a poco, poquito a poquito, ¿verdad? Ya se empieza a convertir en limoncito, en vinagre y combinación vinagre-limón y bueno, ahí va la cosa en bilis y bueno, en lo peor amargo que usted pueda encontrar, va la cosa en aumento, pero es poco a poco, ¿verdad? Es como es. Y entonces por eso, por lo mismo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, la amargura puede ser justificada fácilmente. Fácilmente puede ser justificada. ¿Por qué? Fíjense, dice,
tendemos a pensar que mi caso claramente es la excepción. O sea, pastor, es que usted no sabe lo que verdaderamente yo pasé, lo que yo viví, lo que yo experimenté. O sea, como diciendo, mi caso es la excepción a lo que dice Dios. Mi caso sí es la excepción. Y usted no lo entiende, pastor, porque usted no lo vivió, no lo experimentó, a usted no le pasó. No le pasó a uno de sus hijos, a una de sus hijas y eso. Y entonces buscamos toda clase de argumentos para justificarlo. Ahora díganme ustedes, cualquier argumento que usted tenga para justificarlo, ¿se lo va a aceptar Dios? ¿Sí o no? Entonces ríndase ya. Ya deje de la justificación, ya deje la argumentación, porque con Dios no vale. Por muy buen caso que usted haya armado, que en cualquier corte de aquí y de la tierra usted gane con ese caso, allá en la Corte Suprema de Dios va a perder. Ahí sí que va a perder. Dios va a decir, no, no procede. Los argumentos no proceden aquí. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Vamos a estar usando, ay, si el tiempo me deja, ¿verdad? Vamos a estar usando el ejemplo del rey Saúl. ¿Okay? Vamos a presentar una historia del rey Saúl como ejemplo de lo devastador que es la amargura, ¿verdad? Porque fíjense, aquí se lo resumo, ¿verdad? Lo devastador de la amargura se ilustra claramente en la vida del rey Saúl. Él comenzó su reinado como un gobernante respetado y favorecido, puesto que el mismo pueblo lo escogió a él. Y nomás a él, no es que hubiera varios candidatos y lo tuvieron que llevar a elección y él ganó la mayoría de los votos, no, él era el único que escogieron y 100% de los votos estaban a favor de él. Queremos que Saúl sea nuestro primer rey de Israel. ¿Se imaginan cómo se sentiría uno? ¡Wow! En las iglesias que se usa ese sistema para escoger un pastor con votación y todo, nunca nadie agarra 100% de los votos. Y Saúl sí, fíjense qué envidia, Saúl. Él sí agarró el 100% de los votos y sin embargo, él comenzó su reinado como un gobernante respetado y favorecido, pero acabó con su vida en la derrota, la tristeza y el suicidio. ¿Se imaginan ustedes nada más lo que puede ser la amargura? Lo destructivo que es ese veneno. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Eso es lo que lo llevó a él, a ese punto, ¿verdad? Las consecuencias de un espíritu amargo hacia David y hacia Dios jugaron un papel decisivo en su fracaso. Y vamos a ver, ¿verdad?, cuándo se plantó esa semilla de amargura ahí en su corazón. ¿Okay? Porque siempre hay un momento en que esa semilla es plantada. Y cae la semilla y ahí es donde yo les digo, ¿qué van a hacer con esa semilla? ¿La van a empezar a cultivar o la van a desechar? ¿Se fijan ahí donde debe uno de comenzar? Por eso es que les voy a enseñar el proceso, para que luego en cuanto usted ve, ay, diga, yo ya sé lo que dice la Biblia, entonces lo voy a aplicar, lo voy a vivir, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, bueno, todos conocemos la historia, ¿verdad?, del evento cuando David confrontó a Goliat, ¿verdad? Sabemos cómo Goliat retaba al ejército de Israel y decía, ¿quién se quiere venir a pelear conmigo? ¿Okay? Véngase. Si su representante gana, entonces ustedes nos toman a nosotros como siervos, pero si Goliat gana, ustedes van a ser nuestros siervos. Y estuvo retándolos, vengan. Y pues de Israel nadie, en todo lo veían y decían, no hombre, un Chuck O'Neal, no hombre, es un gigantón, ¿verdad? Ni rico le entraría al Chuck O'Neal. Entonces, pues todos, nadie. Y cuando David llegó ahí para llevar comida a sus hermanos y que oyó, le tocó, ¿verdad?, Goliat retándolos.
Dijo, ¿qué? ¿Nadie le ha aceptado su reto? Pues cállese, chaval menso, váyase, ¿qué no ve? Miren nomás. Si este sí es un guerrero tremendo, ¿eh? Dijo, no, échenmelo a mí, este perro, échenmelo. Hasta lo vio como perro, lo que es la fe, ¿verdad? Échenmelo a mí. Dijeron, vámonos de aquí, llévenselo. Y no, él se aferró, no, échenmelo a mí. Dice, si yo me he aventado osos y leones y todo, ¿no me aventaré este perro? Así es como la fe de David, como él lo veía. Al fin pudo convencer al rey Saúl. Ándale pues. Y ya le aventaron ahí, pues que hasta se rieron todos. Esto es lo mejor que pudieron mandarme, ¿verdad? Y ya sabemos la historia. ¿Quién ganó? Ganó David. Entonces, dice la Escritura, después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales. ¿Se imaginan? Rey Saúl, bañado en gloria de que todos lo recibían y él entraba como un rey triunfante que acababan de vencer a un ejército con el cual no podían y ahora lo vencimos por fin a los filisteos. Entonces él andaba en el cielo en la gloria con toda esta alabanza. Pero miren lo que pasa, dice, pero en sus cantos y danzas decían, Saúl mató miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. ¿Cómo creen que le haya caído a Saúl? Primero lo peinaron y luego ¡pah! Le dieron. Así es que no le cayó nada bien esto, ¿verdad? Fíjense cómo reaccionó. Dice, cuando Saúl oyó esto, ¿qué pasó? ¿Se alegró? Se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado 10 veces más soldados que a él. Así que dijo, ahora solo falta que David se quede con mi reino. ¿Se fijan? Y verdad, la idea en el original es que lo que decían eran, Saúl mató a un ejército y David 10 ejércitos. ¿Se imaginan cómo le cayó eso a Saúl? Ahora, aquí cayó la semilla y él empezó a cultivar esa semilla. Puesto que miren cómo empieza ahora a pensar, ahora solo falta que David se quede con mi reino. ¿Ustedes creen que con ese chavalillo David le pasaba por su mente, yo quiero ser rey, yo quiero destronar a Saúl? ¿Creen ustedes que estaba? No, la Biblia dice que no, que por David ni nada pasaba en cuanto a eso, ¿verdad? Ese rey, pero empezó a envenenarse. Empezó a envenenarse Saúl contra David. Y dijo, ya no más falta que se quede con mi reino. ¿Ok? Ahora, fíjense, versículo 9. Antes de que esto pasara, ¿cómo creen ustedes que Saúl veía a David? Cuando venían en camino y venían celebrando el gran triunfo que David le ganó a Goliat y salieron huyendo todos los filisteos. ¿Cómo creen que venía Saúl con David? Este es mi hijo, ¿verdad? Ha de haber venido bien contento con David, ¿verdad? Qué bárbaros platicando y mire con una piedra y han de haber venido gozándose, ¿verdad? Pero después de esto, fíjense cómo responde, dice, y desde ese día le empezó a tener mala voluntad a David. Le empezó a tener mala voluntad. Otra traducción quiere decir que lo tenía entre ceja y ceja. Así es como tenía ya David. ¿Se fijan ustedes cómo es esa raíz de amargura? Ok, vamos rápidamente, ¿verdad? ¿No le hace que me pase 5 minutos? ¿No le hace? Ok. Bueno, ok. Si no, hasta ordenamos un Starbucks y aquí le seguimos.
Que dicen, ahora me la cumple. Ay, las de la guardería, ¿quién les va a ir a...? Bueno, ok, 5 minutos nomás me va a pasar, ¿ok? 5 minutitos. Porque tenemos que ver la manera en la que obra la amargura, ¿verdad? Para que entendamos esos pasos como se encuentran en esta historia. Ok, voy a tratar de ser rápido y breve. Que dirán, yeah, right. Ok, número uno. Ok, número uno. Ok, estamos viendo, ¿verdad? La manera que obra, cómo se desarrolla la amargura. Número, nos enojamos a causa de algún incidente. ¿Ok? Alguien nos dice algo, no nos gusta cómo nos vio, su actitud, su reacción, algo, y nos enojamos, ¿verdad? Que eso fue lo que pasó con Saúl. Cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho. Se enojó mucho. Entonces es lo que nos pasa a nosotros, nos enojamos, ¿verdad? Mira nomás lo que me dijo este desgraciado, y nos enojamos, ¿verdad? De lo que nos dijeron, ¿verdad? Número 2, nos volvemos desconfiados y sospechosos, ¿verdad? Por eso es que dice que cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó lo que escuchaba, ¿verdad? A ver, ese que es. Ok, bueno. Más bien aquí nos volvemos desconfiados y sospechosos. Es ahí donde dice, ¿verdad? Cómo desde entonces Saúl ya no vio con buenos ojos, ¿verdad? Le empezó a tener mala voluntad. Ya empezó él a desconfiar de David, empezó a verlo como un competidor, alguien que estaba compitiendo por su posición, por su puesto, por su poder, por su fama, por el amor de las personas. Entonces se puso desconfiado y sospechoso. Es lo que nos puede pasar a nosotros. Ese es el segundo paso de la amargura. Número 3, nos volvemos temerosos, ¿verdad? Porque dice la Escritura que después Saúl tenía miedo de David, dice el versículo 12, y lo veía con miedo, y es por eso, ¿verdad? Tenemos que ver que todo esto es como una cadenita, ¿verdad? Que se desata en que nosotros nos enojamos y luego nos volvemos desconfiados y sospechosos de esa persona y empezamos, ¿verdad?, a tenerle miedo y como diciendo, no, esa persona trae algo contra mí y está tramando algo contra mí y va a hacer algo contra mí y ya. Empezamos, ¿verdad?, a alimentar. Todo eso es estar alimentando la amargura, que ahí poco a poco va la agua hirviendo. La vamos llevando, ¿verdad? Poco a poco la vamos llevando. Número 4, y nos separamos, porque dice la Escritura que por eso Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de 1000 soldados. ¿Ok? Ahora, dice que se apartó de David y dijo, vámonos. ¿Se acuerdan? Antes David estaba constantemente en la presencia de Saúl, tocándole el arpa y recitándole salmos y todo, ¿verdad? Aquello, para calmar a la fiera. Entonces, pero ahora que dijo, ya ni lo quiero ver, quítamelo de la presencia, llévetelo para allá, ponlo a cargo de 1000 soldados. Que para cualquiera de nosotros puede decir, pues qué bueno, ya lo ascendió de puesto, de estar de ángel tocando el arpa, ahora ser el comandante de 1000 soldados, pues qué bueno, ya lo ascendió de puesto, pero no es así, porque aún esto que ve uno aquí es con maldad. Ahorita vamos a ver por qué. Es con maldad de ponerlo al cargo de 1000 soldados, porque no las pongas a pensar. Que dice usted, ay, pues qué suave, me puso a cargo de 1000 soldados, sí, pero si lo manda usted a la batalla contra un ejército de 10,000, ¿qué cree? ¿Cree que tenga muy buena voluntad el rey con usted? Al nomás darle 1000 soldados y ahora sí, vete a la batalla. Por eso es que dice, hemos visto que ya no tenía buena voluntad para David. No tenía buena voluntad para David. Y entonces nos separamos, ya no queremos estar delante de la presencia de esa persona, no queremos, ¿verdad? Como les digo, ¿va a ir a la fiesta esa? No, yo no voy. ¿Va a estar ahí en la boda? No, yo ni voy. O si voy, lo más apartado posible. Y le voy a sacar la vuelta, no quiero ni saludarlo.
¿Será eso amargura o amor? Pura amargura, no le pongamos otro nombre, ¿verdad? Entonces nos separamos, ¿verdad? Por eso es que la amargura puede separar incluso a los mejores amigos. Uno puede ver, a veces dicen, pero ¿qué no eran ustedes amigos desde la niñez y en la escuela y la adolescencia y en la high school? ¿Y ahora qué pasó? Amargura hizo su trabajo destructivo y aquellos que habían crecido como mejores amigos ahora no se hablan, separados. La amargura, no puede ser más que la amargura. ¿Okay? Y luego, hermanos, nos volvemos vengativos. Nos volvemos vengativos. O sea que queremos hacerle un daño, queremos ver que esa persona sufra, pague. Esa persona tiene que pagar, que le cale. Y a veces creemos que con nuestra misma actitud de enojo, de coraje, de indiferencia, de apartamiento y todo, que lo estamos haciendo sufrir. Creemos, y quien está sufriendo es uno. Porque luego hasta le cala a uno de ver que, y no sufre. ¿Por qué anda tan contento? Pues porque no está amargado, tú eres el amargado, ¿verdad? No es él, ¿verdad? Y sigues alimentándole la amargura, que no se dan cuenta. Entonces nos volvemos vengativos porque miren, dice, cierto día Saúl le dijo a David, estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa. Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Se fijan cómo lo está ahora poco a poco guiando. Aparentemente lo bendice y le dice, te voy a dar a mi hija, pero primero vete a una batalla, a una guerra. No más con 1000 hombres, ¿ok? No más. Ya cuando vengas te casas conmigo, pues ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Por eso fíjense lo que dice el siguiente versículo. Pues Saúl pensó, voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. ¿Se fijan lo que es la amargura? Cómo va escalando y escalando, deseándole el peor de los males, nos volvemos vengativos, queremos venganza. Y así estaba Saúl, quería venganza. ¿Ok? Y luego, hermanos, nos volvemos divisivos. ¿Por qué? Porque una persona que trae amargura contra otro no quiere ser el único de ver y considerar a esa persona como yo lo veo y lo considero, sino que empiezo a envenenar a otros para que otros también piensen lo mismo que yo acerca de aquella. Y empiezo a trabajar a otras personas para que otras, sí, de veras, ¿verdad? Sí, es un desgraciado, sí, ¿verdad? Y ya convenzo a otros y convenzo a otros y empiezo a hacer mi grupito de envenenados. Empiezo a hacer mi grupito de envenenados para que también estén de acuerdo. Entonces yo ya no me siento mal porque, ¿verdad? Y el coro va a decir, sí, ¿verdad? Ya hice mi coro, ¿verdad? De envenenados también. ¿No pasa eso en las iglesias? Qué bárbaro, ¿verdad? Dígalo, pastor. Que nos volvemos divisivos. Eso es la amargura, hermanos. Fíjense. Vamos a ver. Dice, entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán, con su hijo. O sea que, se fijan, como les digo, ese veneno se esparce y ahora quería que su hijo Jonatán viera las cosas igual que él, pensar igual que él contra David. Y le dice, se puso muy furioso con Jonatán, tú, no voy a decir esa palabra, pero así dice, ¿verdad? En la nueva traducción viviente. ¿Ok? Tú, hijo de prostituta. Fíjense nomás cómo estaba de enojado contra su hijo, lo que le dice de su esposa, de su madre, y lo maldijo, dice, ¿acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Fíjese, lo que Saúl está diciéndole a Jonatán, está diciéndole, mira, yo quiero que tú sientas y veas lo mismo que yo siento y veo contra David, por tu bien, porque yo quiero que tú seas el rey, no él. Vean cómo lo estaba manipulando para que se hiciera de su
coro de amargados contra David. Y lo está queriendo convencer de que yo tengo la razón. Yo tengo la razón y así es como tú tienes que ver esta situación. Tú tienes que ver a David como tu enemigo también, porque él te quiere quitar el trono a ti, porque a ti es el que te corresponde el trono. Lo está envenenando contra David. Entonces así hace la amargura. Empieza uno a envenenar a otros a nuestro alrededor para que digan, sí, sí es cierto, tienes razón. Aquel, hay que expulsarlo de la iglesia. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Cómo reacciona. Pero Jonatán, pues, él no estaba amargado contra David, sino que no podía entender, pero ¿por qué mi papá está así, verdad? ¿Por qué mi papá está así? Por eso es que Jonatán dice, le dice Saúl, mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Está diciéndole, ya sé, ya te convencí, tú eres de los míos, tráemelo para que yo lo mate. Fíjense lo que le está diciendo a su hijo. Hazte cómplice conmigo, porque lo que quiero hacer está correcto. Y tú lo tienes que ver de la misma manera. Y sin embargo, pues Jonatán no estaba envenenado, él no estaba amargado contra David, y por eso le pregunta, pero ¿por qué tiene que morir? Le preguntó Jonatán a su padre, ¿qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Ahora, Jonatán en su mente, él creía que su papá, pues sí estaba molesto con David, pero que en realidad no quería llegar a tal punto de matarlo. Que nomás dice, ay, mi papá se enoja, se enfurece y dice tonterías, pero en realidad no quiere matar a David. Es nomás ahí el viejo como reacciona a veces, ¿verdad? Exagerado, pero no quiere matar. Así eso él creía. Ahora, ¿cómo creen ustedes que respondió su papá, el rey, a su hijo Jonatán cuando le hace esta pregunta? ¿Pero por qué tiene que morir? Como diciéndole, yo no entiendo por qué tanto odio y tanto coraje contra él, ¿por qué tiene que morir? ¿Cómo creen que respondió el padre? Para que vean lo que hace la amargura, cómo respondió, dice, entonces Saúl, el papá, el rey, le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. ¿Se fijan lo que hace la amargura? Con la intención de matarlo. Dice, por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Dijo, si me quiso matar a mí, con más razón a David. Con más razón a David. ¿Se fijan lo que hace la amargura? Entonces, para terminar, hermanos, a causa de su amargura, Saúl ya no podía escuchar a Dios. Es algo que tenemos que entender. Cuando nosotros nos amargamos, nosotros ya no escuchamos a Dios. Ya no escuchamos. El único que escuchamos es a esa conciencia amarga que está y yo estoy igual. Para la próxima semana vamos a empezar a ver esto, recuperación a la amargura. ¿Cómo, verdad, nos podemos recuperar de la amargura? ¿Verdad? Porque es lo que les digo. No sabemos perdonar, pero pues es que no entendemos todo lo que abarca, lo que es el perdón. Y la amargura está dentro de ese tema, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender sobre la recuperación de la amargura. Nomás para terminar, 3 cosas, hermanos, para que ustedes lo vayan pensando. Hay 3 opciones. Nomás una de las opciones les puede ayudar para recuperarse de la amargura. Nomás una. Okay. Esta les puede ayudar para recuperarse de la amargura, negar que tiene amargura en su corazón y decir, no, yo no tengo nada. Le podrá ayudar, si verdaderamente hay algo de amargura ahí en su vida, ¿le podrá ayudar la negación? ¿Sí o no? Número 2, la justificación. Justificar y decir, pero es que mi caso es único. Este sí Dios lo justifica. ¿Lo podrá ayudar a recuperarse de la amargura si lo justifica? Entonces nomás la última va a ser la buena. Confesárselo a Dios y decirle, Señor, reconozco que esto y esto y esto, y póngale nombre, tengo amargura contra fulano, contra mangano, póngale nombre porque ahí está. Ok, vamos a despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos para adorarte y alabarte a ti porque tú eres el único digno, Señor, y gracias por tu paciencia, porque reconocemos que te fallamos,
de muchas maneras, Señor, y repetidamente. Y tú, Señor, recuerdas que somos únicamente polvo. Ayúdanos, Señor, a que seamos como tú, Señor, y que podamos también nosotros ser pacientes los unos con los otros. Que tengamos el amor que tú tienes, Señor, porque tu amor, Señor, cubre multitud de pecados, y que así también lo hagamos nosotros con el prójimo. Que te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.